Continuamos con Daf Ain Alef Amud Alef. Dice la Gemara Itma. Ajal shnei zete Heleb be'elem echad. Una persona que comió 2 kazaitot de Heleb, de cebo, bajo un solo error. Es decir, él no sabía que esto era Heleb. Venodalo a la Rishon. Después de un tiempo le dicen, mira, el primer kazait que comiste era Heleb. Después, venodalo a la Shani, después de un tiempo le avisan, mira, el segundo kazait que comiste también era Heleb. Rabbi Yohanan Amar Hayam Shtaim. Rabbi Yohanan dice, como te enteraste de cada uno de ellos por separado, estás Hayab 2 kazaitot, 2 hataot. Resh Lakish Amar no Hayab el hatat en ahat. Rabbi Lakish dijo, con un solo hatat alcanza para hacer capará sobre los 2 kazaitot. Dice la Gemara, Rabbi Yohanan Amar Hayab. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yohanan que dice que sobre cada hatat y hatat tenés que traer sobre cada kazait y kazait tenés que traer un korban hatat separado? Está escrito en el pasuk. Voy a leer el pasuk entero. Veikriv tiene que traer un korban al hatato asher hatá, sobre el pecado que pecó. ¿Qué quiere decir al hatato vehevi? El pasuk dice veikriv al hatato asher hatá par ben bakar vehevi etapar. ¿Qué es al hatato vehevi? Que tiene que traer un korban hatat sobre cada kazait y kazait. Más adelante vamos a explicar en qué caso es esto. Resh Lakish llama patur, Resh Lakish dijo patur porque está escrito en el pasuk, leo el pasuk entero, vejipen alav hakohen mejatato venislachlo. ¿Qué es mejatato? De su hatat. Mejatato más se entiende parte de su hatat. ¿Qué quiere decir? Que con hacer capará por un kazait, también hace capará sobre el otro kazait que está con él. Dice la Gemara, Resh Lakish haktiv al hatato vevi. Resh Lakish que dice que trae un korban hatat sobre los 2 kazaitot. ¿Qué hace con el pasuk? Que de ahí aprendió Rabbi Yohanan que tiene que traer 2. ¿Qué hace con el pasuk? Que dice al hatato vevi. Dice la Gemara haule ajar kapara. Dice la Gemara, Resh Lakish reconoce que si es que primero que todo se enteró del primer kazait, trajo un korban, ya hizo capará el primer kazait y recién ahí se entera del segundo kazait, seguro que en ese caso Resh Lakish reconoce que tiene que traer otro korban hatat aparte sobre el segundo kazait. Sobre eso está el pasuk al hatato vevi. Una Rabbi Yohanan, pregunta la Gemara, Rabbi Yohanan, ¿qué hace con el pasuk que dice me hatato? Name haktiv me hatato venislachlo. ¿Qué hace con eso? Dice la Gemara, hajamayaskinan. Que gon shachal kazait umechza. ¿Qué pasa con una persona que comió un kazait y medio? Venodalo al kazait y ahí se entera que el primer kazait que comió era Heleb. Vejazar veajal que hatzi zait ajer be'elemosh el sheni. Se vuelve, después que se enteró que el primer kazait que comió era Heleb, come de vuelta otro medio kazait, quiere decir, comió 1 y medio. Se enteró que el primero que comió era Heleb. Después se entera, después se vuelve a olvidar y la segunda mitad del segundo kazait la come después. En ese caso, ¿qué pasa? Maude teima litztarfu. Me hubieses dicho, bueno, sobre el primer kazait que se enteró, tiene que traer un korban. Después, sobre las otras 2 mitades, las junto y que traigan korban hatat sobre eso. Se llamará no kamash malan, que no, por cuanto de que la primera mitad del segundo kazait fue junto con el primer kazait que sobre él trajiste korban hatat, no hace falta traer después un korban más por los últimos 2 kazait, mitades de kazaitot. Dice la Gemara, Amar Rabina Rabashe, le preguntó Rabina Rabashe, lo que discuten Rabbi Yohanan y Resh Lakish, ¿sí? Que de una persona que comió un kazait de Heleb, comió un kazait de Heleb, después comió otro kazait, se enteró del primero y después se enteró del segundo. ¿En qué caso se está tratando? Están discutiendo cuando él se enteró del primer kazait, todavía no separó un korban, lo frish, no separó un korban, y después se entera del segundo. ¿Y cuál es la discusión? De Mar, Rabbi Yohanan sostiene, Mar Samar y Ediot Mejalkot, con el solo hecho de enterarse del primero por separado del segundo, ya alcanza como para el Echayev 2 hataot. Umar Savar y Resh Lakish sostiene, no, Hafrashot Mejalkot. Si hubiese separado el korban ya para el primer kazait y después recién te enteras del segundo, ahí te reconozco que cada kazait por separado tiene su korban. Pero
Si no separaste por el primero, sino solamente te enteraste, no alcanzaste a separar y ya te avisaron del segundo, en ese caso con el solo saber, eso lo mejalek, no divide las dos kazaitot para traer un korban hatat sobre cada uno y uno. Esta es un tzad. Avaleajar afrasha. Pero en el caso que él se enteró del primero, separó un korban y recién después se enteró del segundo, modelo Resh Lakish de Rabbi Yohanan de Chayav Shtayim. En este caso Resh Lakish le va a reconocer a Rabbi Yohanan que tiene que traer dos. Esta es una opción, como explicar el Machlokes de Rabbi Yohanan de Resh Lakish. O Dilma, o hay otra opción de explicar el Machlokes de Rabbi Yohanan de Resh Lakish. De Itiadale leajar afrasha plig. Están discutiendo en un caso que él comió dos kazaitot de Helem, uno atrás del otro, y después se entera del primero, separa un korban para el primero. En ese caso, aunque separó, Rabbi Yohanan dice, por cuanto de que ya separó el korban para el primero, entonces el segundo kazait le va a tener que traer un korban aparte. Y Resh Lakish dice que aunque separó el korban, no importa, por el mismo korban le puede servir también para el segundo kazait cuando se entere, porque él recién apenas lo separó como korban, no lo ofreció todavía. Si lo hubiese acercado sobre el mizbeach, entonces sí, yo hubiese dicho que el primer kazait ya fue y ahora tiene que traer otro korban sobre el segundo kazait. Vamos a verlo adentro. Y se le llama Dilma, o vamos a decir, de Itial de la Elea Jala Flasha Pligue. Se trata de que él se enteró del segundo kazait después de ya haber separado el kazait del primero. De Marzabar, Afrashot Mejalkot, Rabbi Yohanan sostiene que al separar el primer korban, eso lo divide del segundo. Y Resh Lakish, Umar Sabar, Resh Lakish sostiene Kaparot Mejalkot. Si hubiese hecho Kapará sobre el primero, si se hubiese acercado el primer korban sobre el primer kazait, sobre el mizbeach, ahí sí reconoce Resh Lakish que no estás, que tenés que traer otro korban hatat sobre el segundo kazait, pero mientras no se hizo Kapará, no. Aval, Kodem Afrasha. Pero en el caso que vos te enteraste del primer kazait y ni alcanzaste a separar el korban y ya te enteraste del segundo kazait, en ese caso, le cule alma, todo el mundo sostiene, modele Rabbi Yohanan Resh Lakish, le reconoce Rabbi Yohanan Resh Lakish de Enojaya Belajat, que no se separan las kazaitot por solo enterarse. O Dilma, o una tercera opción, ben bezo machloket, o que la machloket es de extremo a extremo. Rabbi Yohanan sostiene que con el solo saber ya de enterarse que comió el primer kazait de Heleb antes de enterarse del segundo, eso ya lo separan dos y tiene que tener dos korban hatat. Y Resh Lakish al otro extremo sostiene que aunque separes el primer korban sobre el primer kazait, tampoco lo separa, a no ser de que ya se ofrezca el primer korban sobre el primer kazait. Recién ahí Resh Lakish va a reconocer de que en ese caso se separan los dos kazait y tiene que traer korban sobre cada uno. Amarle le contestó Rabash. Entonces esta era la pregunta, tres posibilidades, ¿cómo explicar el mejor de Resh Lakish Rabbi Yohanan? Amarle mistabra ben bezo machloket. De Isal kadatach kodem afrasha pligue. Si vos me vas a explicar que toda la discusión es cuando él se enteró del primer kazait sin separar. Ya en ese caso discuten que Rabbi Yohanan sostiene que tiene que tener dos hataot distintas y Resh Lakish sostiene que no, que puede traer una por las dos, pero leajar afrasha, pero si fuese que ya separó el korban, modele Resh Lakish de Rabbi Yohanan de Chayav Shtayim, si me vas a decir así, atemukim lekra leajar kapara, luk me leajar afrasha. Anteriormente preguntamos, según Resh Lakish, ¿qué hace con el pasuk que dice al hatato vevi? ¿Qué hace con el pasuk que de ahí aprendió Rabbi Yohanan que tiene que traer un korban hatat sobre cada kazait por separado? Dijimos, Resh Lakish, ese pasuk dice que se está tratando en un caso que ya hiper, que ya ofreció el primer korban sobre el mizbeach, que ahí seguro que tiene que traer un kazait por cada uno por separado. Si es que yo digo que todo lo que Rabbi Yohanan y Resh Lakish discutieron es solamente en un caso que todavía no separó el korban, pero en el caso que separó el korban, Resh Lakish reconoce que tiene que traer un korban separado por cada kazait. ¿Para qué me tengo que decir que el pasuk se está tratando
en un caso de que el Corbán ya se ofreció sobre el Mizbeach. Me debería decir Resh Lakish que el pasuk se está tratando en un caso que ya separó el Corbán. Y por separar el Corbán, seguro que tiene que traer un kazait por cada uno. Entonces, Vadai que no se puede explicar que Resh Lakish y Rabbi Yohanan discutieron solamente antes de Leafrish, pero después de Leafrish Resh Lakish le reconoce a Rabbi Yohanan. Esta posibilidad ya bajó. Veía Harafrasha pligue, y si vos me vas a querer decir que todo el mahloket entre Resh Lakish y Rabbi Yohanan es después de separar, pero antes de separar Rabbi Yohanan, después de separar el Corbán, pero antes de separar el Corbán, por solo enterarse, reconoce Rabbi Yohanan que eso no provoca que se separen los dos kazaitot. Si es así, abandona lo que de Mafrashamo de Rabbi Yohanan Resh Lakish de enojada belajá. Toda la discusión la vamos a poner en un caso que ya se pone el Corbán, pero si no se separó el Corbán, Rabbi Yohanan le reconoce a Resh Lakish que eso no provoca que se separen los kazaitot y no provoca que tenga que ser hayab dos kazaitot cada uno por separado. Además que la kra anteriormente preguntamos para Rabbi Yohanan qué hace con el pasuk que dice mejatato, que de ahí Resh Lakish aprendió que con un hatat solo para los dos alcanza. Rabbi Yohanan dijo, eso se trata, el pasuk que se habla de un caso que comió un kazait y una mitad de un segundo kazait y se enteró del primer kazait y recién después se olvidó y comió el otro mitad de kazait, que el pasuk nos viene a enseñar que no tiene que traer un korban hatat sobre las últimas dos mitades. ¿Para qué? Su hombre es que Rabbi Yohanan le reconoce a Resh Lakish que una vez que separó el Corbán, ahí es donde está el mahloket. Pero si no separó el Corbán, entonces, aunque se enteró del primero y después del otro, reconoce a Rabbi Yohanan que con un Corbán solo es para los dos. Que diga que el pasuk que está hablando en ese caso, que se enteró del primero, no separó el Corbán. Después se enteró del otro kazait. Y ahí Rabbi Yohanan reconoce que tiene que traer un Corbán para los dos. Y para eso dice mejatato, ¿para qué tuvo que llegar a ese caso que comió un kazait y medio y después otra mitad? ¿Para qué? Dice la Gemara, entonces el amá, seguro que tenemos que decir que el mahloket era de extremo a extremo. Para Rabbi Yohanan, el solo saber ya separa los kazaitot en dos, tenés que traer dos hataot. Y para Resh Lakish, aunque separes el Corbán, eso no los divide las dos kazaitot y puede con un solo kazait, con un solo hatat, salir de Jehová por las dos kazaitot. Dice la Gemara, no llegues a esa conclusión. Vedilma sampuke mesapkale. Por ahí nosotros podemos decir que hay safek, que hay duda. La Gemara Behemet no sabía cómo explicar. La Gemara Behemet no sabía cómo explicar el mahloket de Rabbi Yohanan y Resh Lakish. Como vos, Rabina, como vos, Rabash, tenés safek. La Gemara también anteriormente tuvo ese safek. Y todo lo que explicó antes, que el pasuk va para un caso de Leahar Kapará, según Resh Lakish, o que el pasuk va para un caso de que comió un kazait y medio para Rabbi Yohanan, era tomando ese lado de que Resh Lakish y Rabbi Yohanan discuten también extremadamente, pero no que la Gemara lo tenía ya definido, que la discusión es solamente de extremo a extremo. Vamos a verlo dentro. Quiere decir, la Gemara anteriormente quiso decir así. Se lo marcó de Mafrasha pligue. Sí, me vas a decir que Rabbi Yohanan y Resh Lakish discuten en el caso de que él se enteró del primero sin separar el Corbán y después se enteró del segundo. Sí, vamos a decir, no que la Gemara lo tiene como conclusión, sí vamos a querer decir que en ese caso discuten. Entonces te voy a tener que explicar Rabbi Yohanan, cómo Rabbi Yohanan va a decir en qué se está tratando el pasuk de Mejatato. Ahí te tengo que decir que está hablando en un caso de Kazait y Mechza. Y si me vas a querer decir que ellos discuten aún después de separar el Corbán, que aún en ese caso Resh Lakish dice que no se separan los Kazaitot. De vuelta, no que no tengo definido, pero en tal caso de que sea así, entonces Resh Lakish, ¿qué va a hacer con el pasuk de Al-Hatato Be'evi? Lo tiene que poner en Leahar Kapara. Quiere decir, Rabina le dice a Rabash, no llegues a una conclusión que seguro discuten extremadamente. ¿Por qué tuvimos que leer los pesukim de una forma que se acomode con esa opción? Por si esa opción es la correcta. Pero Behemet no tenemos definido entonces en qué caso discutieron Resh Lakish
y Rabbi Yohanan. En este caso que comió un kazait y otro kazait y se enteró en la mitad, ¿en qué caso discuten? Si discuten en el caso que comió un kazait, se enteró solamente y después comió el otro, o están discutiendo en un caso que comió un kazait, separó el korban y después comió el otro kazait. Este es el Safek y quedó así en Safek la Gemara. No tenemos definido en qué caso discutieron Resh Lakish y Rabbi Yohanan.